Dios bendiga. ¿Cómo están, amigos y Amén. hermanos? ¿Cómo Aquí mi están? hermano. Bendiciones, bendiciones. Amén, amén. Mi hermano Bendiciones. Isaac, mi hermana Margin. ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias al Señor Jesús. ¿Y ustedes cómo están? Excelente, excelente. Dios De es este bueno. lado, por la gracia de Dios. Así Amén. es, así es. Amén, amén. Queremos darle la bienvenida y Aquí también estamos. disculpar a nuestra hermana Raquel, que no pudo estar con nosotros en el día de hoy. Ay, sí, La vamos a extrañar, ¿verdad? A Margin Isaac. muchísimo, Pero muchísimo Definitivamente vamos la a vamos a extrañar. extrañar hoy. vamos a Claro disfrutar que de este sí. episodio, ¿verdad? Eh, Así Amén. es. el cual creo Amén. que es interesante porque habla mucho de lo que, cómo la iglesia debería de conducirse, ¿verdad? En ciertos Claro que sí. modos. Entonces, el tema de hoy es la Uh, disciplina en la iglesia. La Ay, Pero, papá, disciplina. la disciplina, palabrita fuerte esa. Ahí oye, sé que, ahí sí ahí sí hay. me choca. Te lo Obviamente, digo abiertamente, Ignacio. sí, Palabrita fuerte. es fuerte, sí, porque fíjate que yo siempre he escuchado esa palabra en la iglesia y se usa como muy diferente a como aquí el apóstol Pablo quizás quiere que nosotros la aprendamos. Y obviamente en este episodio vamos a basarnos en el libro de Tito, en esos tres Así. capítulos, y, y hablaremos un poquito acerca de eso. Pero antes, nuestro hermano Isaac, con una oración especial, obviamente. Amén, amén. Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias. Amantísimo Padre, te damos la honra y la gloria a ti en esta tarde, Espíritu Santo de Dios. Te damos la bienvenida en este momento, te damos la bienvenida a este lugar, Padre. Que las personas que escuchan el mensaje de hoy, Padre, la transmisión de hoy sean bendecidas, que crezcan, Padre Santo, generen ellos curiosidad, hambre por tu palabra, pero sobre todo sed y hambre por conocerte más a fondo a ti. Padre, bendice a las personas que se van a unir en este podcast y que se unirán en posterior en horario diferido, Padre. De igual manera, Señor, toca los corazones de cada uno de nosotros para que sea tu palabra, Padre, que llegue a esos corazones. En el nombre de Jesús, amén y Amén. 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 Gloria al Señor Jesús. Wow. Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Muy bonito, muy Así bonito. es. Y nosotros queremos sin duda compartir esta enseñanza, ya que yo pienso que hay mucha tela por donde cortar. El Y libro de Tito es tremendo. sí, sí, entonces déjame ver. Bastante. Obviamente esta es una carta ah, que envía o escribe el apóstol Pablo. Y me gusta siempre como hablar un poquito antes de que entremos en detalle. Esta carta exclusivamente, el propósito de esta carta es establecer orden en la iglesia. Sí. Wow. Ay, papá. Y sabe Sí, hay que que, ver que se sí, estaba viviendo muchos asuntos en ese tiempo. Habían sí, muchas situaciones fuertes. Y muchas teorías. yo no creo que nosotros estemos exentos de muchas cosas de No, esas. estamos muy Definitivamente cerquita. no, creo que Sí. estamos muy cerquita. De hecho, Sí. Ignacio, estamos como dicen ahí, en el bordecito del fire, Así en el es. De la bordecito ahí. Paraguay. Sí. Ay, papá. Entonces, el apóstol Pablo obviamente escribe esto y nosotros vemos que en el capítulo 1, él va exclusivamente dirigiéndose a un grupo de personas. En el capítulo 2 se dirige a muchas personas específicas. Y en el 3 en general. Pero todo tiene un propósito, como dice. Sí. Obviamente, esta carta, según la historia, ¿verdad? Se escribió en el tiempo aproximadamente 64 AD, que fue durante, yo diría, entre el medio de la primera carta de Timoteo y la segunda, en ese periodo por ahí. Y Sí. también Tito, eh, este joven pastor, ¿verdad? Que es con quien Pablo se identifica, que es un hijo espiritual de él, Correcto. es un
creedor del Señor, griego, de origen griego. Específicamente lo podemos ver eso en el libro de Gálatas 2:3. El nombre Tito en griego significa honorable. Y también el ministerio o la convicción, el ministerio de Tito lo podemos ver en el capítulo 1 de Tito, en el verso 4. Y dice que también en el segundo de Corintios nosotros podemos ver en el verso capítulo 7 y en el capítulo 8 podemos ver cómo Tito acompaña a Pablo, ¿verdad? En alguno de sus mensajes y su viaje, digo, sí. Y también en la iglesia, ¿verdad? Que específicamente yo estaba investigando, específicamente esa iglesia no fue quizás originada por Pablo. Dice que posiblemente esa iglesia ya estaba operando al principio de esos judíos que de una forma u otra se convirtieron y se mudaron para esa área y que ya estaba comenzando, pero que había todavía muchas situaciones. Y ya para cuando entra Pablo en este aspecto, pues desarrolla a una persona como Tito y bien joven, un pastor, por eso se encuentra en estas cartas se encuentra una referencia única, que es donde él le explica cómo las personas deben de portarse, especialmente los ancianos, ¿verdad? De ese entonces. Sí. Entonces, cuando se iba a elegir un dirigente de la iglesia, porque ahí habla de los ancianos. Sí. Pero recordamos que no todas las iglesias usan ancianos. Muchos usan los que son los diáconos dentro de la iglesia. Entonces, la observación que él hace para delegar una responsabilidad como la que tienen ese tipo de personas, ese cargo que ocupan esas personas, tiene una clase de especificaciones que Tito da ahí. Pero miren ustedes esto. Esto se desarrolla en Creta. Así es. Y sabemos que los cretenses en esa época, si no lo sabían, lo van a saber ahora, eran unas personas bastante complicaditas. Los tenían como mentirosos y avaros. Así es. Yo puedo decir, no lo digo completamente, pero puedo especificar que la palabra cretino, perdonen la palabra, pero viene de cretenses, como eran ellos llamados por el hecho de que hablaban muchas mentiras. Aparte de eso, ellos acuñaban dioses para ellos y tenían doctrinas, muchas doctrinas politeístas, pero no solamente porque fueran de otros dioses, sino porque ellos ponían a uno en específico para la representación de Jesús. Como era como si fuera una burla dentro de lo que era el evangelio. ¿Qué pasa? Que Pablo ve que este lugar tiene una rica fuente para comenzar a evangelizarse. Y cuando manda a Tito, des en cuenta, Tito no era no había sido como muy aceptado, y él incluso se hace responsable de Tito, poniéndose a sí mismo y su cuenta, ¿entiendes? Sí. Para que lo puedan aceptar. Porque en ese momento, ese lugar se vivió un conflicto muy grande doctrinal dentro de la etapa cristiana. Y yo creo que es muy similar a lo que estamos viviendo ahora, porque ahora mismo hay una cantidad de doctrinas que tenemos que comenzar a ver. Yo siempre veo la Biblia desde el punto no solamente futurista o del pasado, sino lo veo como me señala en el presente. ¿Qué está pasando con la iglesia ahora mismo? De todo lo que está sucediendo. Tito habla y abarca sobre que una persona que se dedica al ministerio, en este caso, no sé si me estoy adelantando, pero sigue, no te preocupes. Lo que van a ser ancianos tienen que ser hombres íntegros, de un testimonio intachable. Y habla de que la iglesia debe guardarse de
toda doctrina falsa que venga, de toda doctrina diabólica, de todo aquello que está tergiversando la verdad de Cristo Jesús. Especifica con la fe y CristoJesús. Y ¿Entienden? ya que tú dices eso, para que tú leas Ajá. esos 3 versos ahí mismo, ya que explica un poquito de eso, yo te lo voy a poner para que tú le des. Sí. Por eso es que, ok, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, el conocimiento de la verdad, ok, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Estamos viendo cómo es que ha sido elegido, o sea, cómo se presenta Pablo. Sí, está impactante. Sí, es una presentación. Si tú puedes poner el verso 2 primero, el anterior. Mira Siervo de Jesucristo. Mira cómo se presenta Pablo. Ok. El cual, ¿quién fue que lo trajo? Es Jesucristo. Pero habla aquí, el que no miente. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Que estábamos hablando de que ellos tenían una fama de mentirosos. Prácticamente ahí él está dando un énfasis total. Miren, ustedes balsa de mentirosos. Miren de qué viene. Miren dónde venimos nosotros. De la descendencia prácticamente de Cristo y de Dios, que no miente. O sea, le está diciendo, no son como ustedes. Esto es un evangelio diferente. Vinimos a ¿qué? A revolucionar lo que está pasando, lo cual es lo que debe de hacer la iglesia. La iglesia debe de hacer esto, revolucionar el área donde está. La iglesia debe de comenzar a sanar el área. Por eso es que dice que si se acepta el Señor, si mi pueblo se humilla y me reconoce y se aparta de sus malos caminos, entonces yo iré a él. ¿Y qué pasará? Y yo sanaré su tierra. Sí. ¿Entiendes? Entonces, cuando vemos estos versos y vemos cómo habla Tito, podemos relacionar que la verdad del Señor viene desde el principio de los tiempos hasta la época actual. Y es lo que ellos quieren decirle ahí a los cretenses, porque es que ellos tenían una doctrina muy, muy controversial. Vamos a hablar serio. Hablamos de Efesios, ¿te acuerdas? Sí. Que era una ciudad cosmopolita. Pero vamos a hablar que Creta tenía unos desembarcaderos, unos puertos, que eran los más importantes de ese tiempo. Y dicho sea de paso, recibían todo tipo de influencias de otros países, de otras zonas. O sea, no era solamente limpio, Ignacio, Margie, a las personas que nos escuchan. Sí. Al ellos recibir este tipo de influencias, todo lo que arrastraban, lo bueno y lo malo, adivinen qué sucedía. Ellos lo absorbían, ellos lo aplicaban y entonces, ¿qué sucedía? Eso permeaba a la sociedad de abajo y de ahí toda la serie de problemas que ellos enfrentaron. Wow. Es bien serio. Si nosotros aplicamos a Tito ahora lo que está en la iglesia, yo creo que no van a quedar 3 pastores vivos, ni evangelistas, ni nadie. Y se van a ir todos los miembros. Fuego. Eso es estamos hablando. Da pena decirlo. De la forma como ellos lo ponen. Y es doloroso, pero es que de ahí la naturaleza de corregir lo que está mal que Tito presenta. Porque esto es un llamado. O sea, como el buen padre, y te lo digo porque yo soy padre, cuando mis hijos, que pocas veces lo hacen, se han querido desviar, ven acá, ¿qué está sucediendo? Un llamado de atención, ¿tú me entiendes? Lo mismo está pasando con esta carta que está sucediendo. Espérate. Aquí hay algo que no está trabajando bien, aquí hay algo que está mal. Vamos a aclarar esto, vamos a solucionar esto. Entonces, esta carta baja disciplina directamente a la iglesia como tal, como cuerpo de Cristo, pero también es una carta de reflexión para nosotros como individuos que formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? Entonces, esta carta tiene esa característica, tiene ese sabor. En toda la Biblia encontramos todo tipo de consejos, de reprensiones, pero esta es una carta que tiene como ese peso extra de, óyeme, está mal. Párate, vamos a analizar y vamos a resolver esta situación. Eso es así, hermano. Sí.
yo miro en este primer capítulo que se enfoca un poco más a lo que Marjorie estaba diciendo, que es la importancia de los líderes y cómo se cómo ser recto en ese cargo. Y, y veo que, wow, el apóstol Pablo, que si mal no recuerdo estaba preso en ese momento, Sí. está escuchando muchas cosas que vienen de esa iglesia. Y Ujú. hasta el punto que él dijo, no, ya esto hay que... Tú sabes que el apóstol Pablo tenía unas bendiciones que se conectaba con muchas personas durante ese Sí, periodo de la cárcel. Entonces, yo estoy seguro que antes de Pablo dirigirse para entrar a una carta, escribir, él escucha, oye, habla, redarguye, da consejo, pero cuando la situación continúa, dice, no, espérate, esto ya hay que llevarlo a mayores. Ya correcto. déjame mandarle esta carta porque esta carta es directamente lo que yo siento en mi corazón, lo que Dios me está revelando, lo que ustedes deben de hacer, pero inmediatamente, lo que él debe, de cómo él debe de hacerlo, de tal forma que él le dice, mira, el primero, voy a leer prácticamente ese resumen de este capítulo. Dice que Pablo instruye a Tito sobre la importancia de elegir ancianos que sean irreprensibles y rectos. La disciplina comienza con el liderazgo, donde los líderes deben de ser ejemplos de vida cristiana. Yo digo, esto se aplica tanto para aquel entonces como para ahora. Sí, Porque sí. Sí. a veces uno está viviendo un evangelio como medio aguado, tú sabes. Y cuando digo un evangelio aguado, me refiero, Diluido. sí, Sí, diluido. Que ya no hay gran diferencia entre el pecado o el pecador que no es No. arrepentido y el pecador que es arrepentido. O sea, yo siempre digo, nosotros pecamos, ¿verdad? Y no somos perfectos, vamos a decirlo así. Pero siempre debemos de caminar hacia esa perfección. Ok, fallé, me arrepiento, ¿verdad? Que eso es lo que la Biblia dice. Sí. Arrepiéntete y move forward. Y Pero, aparte. exacto. Pero lo que yo veo es que como que no hay esa sensibilidad de si pequé, si dije una mentira, wow, ya ni la conciencia ni el espíritu me da esa convicción de que, óyeme, yo mentí, déjame arrepentirme y cambiar esa forma, sino que lo hacemos como ya tan normal que, y esto se está muy fácil, ¿sí? Exacto. Mira, aquí estoy viendo y tengo una reseña pequeña que decía que los líderes, una de las características más incómodas de ese tiempo a los que tuvo que enfrentarse Tito fue a la corrupción del liderazgo. Wow. sí. A la corrupción del liderazgo. Y déjame decirte, eso que tú estás diciendo de la sensibilidad se llama cauterización espiritual. O sea, Ujú. un cauterio es cuando tú vas quemando, chin a chin. Sí. Pero yo te lo voy a poner más fácil, como lo dice, hay un dicho común, y como lo dice Redimidos. No quiero entrar en la teología de la rana hervida. ¿Saben cuál es esa? La teología de la rana hervida es que la ponen en una olla con agua fresca, ¿verdad? Y la dejan ahí adentro en el agua bien confortable. El agua se va poniendo tibiecita, pero no lo va notando. El agua se va poniendo más calientita, pero no lo va notando. De repente el agua está hirviendo y la rana se muere y la rana ni cuenta se dio de que se murió dentro del agua. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el confort y el acondicionamiento te hace perder la sensibilidad. Sí. Exacto. ¿Entiendes? Eso es algo bien que debemos de tener. Exacto. Y eso lo aplicamos hoy en día, Ignacio, Margie y amigos que nos escuchan. Así es. Esa zona de confort en la cual caemos, y no tan solo espiritualmente, sino físicamente, materialmente, en todo el sentido de la palabra. Y a quién no le gusta estar cómodo, ¿me entiendes? Cuando uno se sale de esa zona de tranquilidad, de confort,
viene cierto nivel de movimiento, pero hay que tener cuidado. Como bien dijo Margie, como bien ha dicho Ignacio, cuando uno entra en esa zona de confort, uno tiende a bajar la guardia. ¿Por qué? Porque estamos seguros, estamos safe. Y al bajar la guardia, entonces nos descuidamos, nos volvemos clumsy, o sea, nos volvemos torpes espiritualmente, bajamos completamente la guardia. Wow. Entonces el enemigo aprovecha eso y comienza a lanzar esos pequeños darditos de la cual la Biblia habla. Sí. No, y que mira, comenzamos con las mentiritas blancas, aquellas disculpas, ¿entiendes? Que son, que decimos, no, eso no pasa nada. Es un ejemplo que le estoy dando para lo que tú estás diciendo, Ignacio. Una mentirita blanca. Que es bien común. Ay, no, dile, es muy común, exacto. Sí. Es como decir esto al niño que, cuidado a quien tú se lo dices, porque hay inocentes que te hacen quedar mal. Sí. Como el niño aquel que llama por teléfono y la mamá lo mira y le dice, oye, dile que yo no estoy aquí. Y de repente el niño le dice, que dice a mi mamá que no está aquí. O sea, ¿me entiendes? O sea, pasan cosas como esta, pero al final cada una de esas cosas nos envuelven y nos van sacando. Ya decir una mentirita del teléfono de que no estoy ahí. Tu hijo, tú sabes qué está pasando. Mira, tú estás enseñando a tu hijo a mentir. Mira lo más sencillo. Claro. Mira definitivo. Y exacto, ese ejemplo le estás poniendo. Tú estás creando un discípulo. Él va a hacer lo mismo. Pero ¿qué sucede contigo? Ya no, tú dijiste una mentira por una disculpa, ¿verdad? Pero ahorita tú llegas tarde al trabajo, pasa cualquier otra cosa, o en realidad te encuentras con la persona con la que tú no querías hablar y ya tú tienes que decirle otra mentira, ¿entiendes? A menos que tú tengas la interesa de decir, mira, discúlpame, yo en ese momento no quería hablar y le dije a mi hijo que dijera mejor que yo no estaba ahí porque yo prefiero no hablar en un momento que me siento mal. Perdóname. Pero no creo que seamos tan honestos. Así es. ¿Entiendes? Entonces, ahí se va cauterizando nuestra conciencia y va sucediendo lo que tú nos dijiste, Ignacio. Sí, mira, yo tengo 3 preguntas aquí. Y antes de eso quiero hablar un poquito de lo que es como ese core of action, ¿verdad? Cuando un pastor o un miembro o alguien quiere hacer algo, ¿verdad? Tomar un cargo, especialmente de enseñanza, de liderazgo en la iglesia, a veces yo pienso que se hace como en lo secular, no tanto por la preparación de esa persona, sino por la conexión. Y mira cómo dice aquí, dice, investiga las cualidades de un líder. Y eso lo vemos específicamente en Primera de Tito, ¿verdad? En el capítulo 1 de Tito, entre el verso 6 al 9, y dice, y reflexiona sobre cómo puede apoyarlo en su labor, ya sea a través de la oración o de los servicios prácticos, pero asegúrate de que esa persona tenga esas cualidades. Aquí vienen las preguntas, Isaac, Margie. Dale. Cantan. Dice, ¿por qué es tan importante que los líderes sean irreprochables? ¿Cómo podemos ayudar a mantener la integridad en nuestros líderes en la iglesia? ¿Y qué cualidades de los líderes de la iglesia se reflejan en tu propia vida? ¡Wow! Voy a comenzar yo con la primera. Ignacio, mandaste 3 rayazos. Ahorita voy a comenzar leyendo. Nosotros. Mira, definitivo. Te voy a comenzar leyéndote esta pequeña frase. Porque por esta causa te dejé, esto es Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en la ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Si vemos hoy en día hay un problema serio, Ignacio, en muchas iglesias. En muchas. Incluso estuve escuchando hace un tiempecito un TikTok, perdón, que está ahora mismo circulando, que aquello da pena. Precisamente una iglesia que le establecieron 2 personas autodenominadas pastores, los cuales comenzaron bajo adulterio ambas partes. Y hoy en día tienen una iglesia. Y ellos lo dicen a boca llena y eso es una gracia. Pero vamos a continuar. Marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes. Que
que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Por qué motivo esta parte es importante, que tenga hijos creyentes? Porque si tú no puedes poner orden en tu casa, Ignacio, ¿cómo vas a poner orden en la casa del Señor? Así es. ¿Me entiendes? Si tú no puedes tener orden con tus hijos que sean creyentes, ¿cómo vas tú a controlar ovejas que no son hijos tuyos? ¿Me entiendes? Entonces, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. ¿Tú te imaginas un pastor soberbio? ¿Tú me entiendes? No iracundo. Tú te imaginas, y conocemos, lamentablemente, Ignacio, no ha tirado un gancho tú con esto, ¿viste? No ha tirado un gancho tú. Y mami, ay Dios mío. ¿Tú te imaginas un pastor iracundo que venga un feligrés? Hermano pastor, está pasando. Óyeme, estate tranquilo y no me molestes más. ¿Tú te imaginas eso? Entonces, no iracundo, no dado al vino. Fuerte. Tú mencionaste algo que me recordó de un pastor, un hermano que le expresó al pastor que había fallado, tú sabes, le había fallado a Dios para como una forma de buscar ayuda y reconciliarse. Y en un momento así, como tú dices, en medio del grupo, como ese pastor lo que quería era descansar. Y estaban ensayando. Y se levantó y fue en medio de, tú estás en esto y esto y esto. Ay, Dios mío, ese muchacho se bajó así. Yo dije, wow, líbrame Dios, yo confesarle algo a ese pastor. Ay. No, y que hay pastores que hacen esto, no solamente pastores, yo he conocido hasta evangelistas, predicadores que que los invitan a algunas iglesias, que se meten al Facebook para tener un tema de qué predicar de las iglesias, a ver los feligreses de las iglesias que tienen, a ver la vida que llevan cada uno. Así es. ¿Verdad? Y eso es triste. A lo que tiene que ver con una persona, ¿me entiende? Y dice la palabra, usted no puede predicar, mira, esto es un error garrafal. Si a usted el Espíritu Santo le revela algo, es otra cosa. Pero nunca usted se puede subir a un púlpito, y esto es parte de lo que tiene que ver con la integridad del que está llevando la palabra. Usted no se puede subir a un altar, no se puede subir a una tarima a usted predicar sobre una persona o un caso que está pasando en su iglesia. Eso no es correcto. Usted puede usar un término general para referirse a algo y alentar a sus creyentes a que recapaciten en ciertas circunstancias. Pero conozco muchos que agarran y hacen esto. No se sientan con la persona a hablar el tema que está pasando. No tienen la entesa, no tienen la honestidad de sentarse. Y lo que se paran en un altar, en un púlpito, en una tarima, como lo quieran llamar, a decir, como dicen en mi país, no sé si te lo han oído, que se llama, dicen, a tirarle una puya. No sé si ustedes lo han escuchado. Eso. Sí, a tirar puya. Y ese término, a tirar puya. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque eso habla de una falta de integridad en el que lo está haciendo. De ética completamente. Claro. Exactamente, como ministro, como anciano, pastor, ¿Qué pasaba con Tito? Y eso era algo de lo que lo hacía importante a él en su reprensión, porque no andaba por las ramas, sino específicamente a lo que estaba sucediendo. Él fue mandado a eso específicamente. Y como había tanta corrupción dentro de los líderes, recordemos que Creta tenemos en Creta que adoraban al dios Zeus. Esta gente son griegos, él es griego. Sí. A Zeus, al cual representaba como a Jesús. Pero que ese Zeus tiene la diosa Afrodita, tiene otros dioses
que no solamente tienen que ver con el hecho de que sean dioses específicos, sino que las prácticas iban hasta la sexualidad, donde ellos iban a templos a convivir con sacerdotisas destinadas para eso. Y en ese momento, para ellos a lo mejor no era nada malo, porque vamos a decir, como ponían mucho, esto es un desestresante. ¿Entiendes? Pero a los ojos del Señor, ¿qué está pasando? Lo llama como abominable. Es una abominación. Wow. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, imagínate tú que esos líderes de la iglesia que están ministrando dentro de la iglesia, ¿cómo van a reprender la fornicación, el adulterio o las prácticas inmorales sexuales que se dan dentro de la iglesia? Porque en todas las iglesias pasan cosas y cositas. Vamos a ser honestos. En este momento en Creta está pasando esto, y es a lo que se refiere él, porque si vemos, hay una práctica inmoral dentro de la iglesia. Hay fornicación, hay adulterio. Entonces, ¿cómo el anciano, por eso es que habla que dice que tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, va a corregir a alguien si se está yendo donde esos sacerdotes y esas cosas que están pasando, que para ellos era lo regular, a tener relaciones íntimas con esos sacerdotisas para promover la fertilidad? Acuérdate que en ese tiempo era muy común, en cierto modo, ver la infertilidad como una maldición. Así es. Entonces se recurrían a varias cosas, a varias prácticas en nombre del Señor, en un nombre religioso, para obtener un beneficio espiritual en lo físico. Wow. Entonces, ahora mismo aquí no podemos decir que tenemos una sacerdotisa, ni tenemos una iglesia con un sacerdote o un dios, una deidad llamada Zeus, a la cual tiene a algunas deidades. Pero ahora mismo estamos teniendo toda esta liberación que venimos hablando desde hace tiempo, todo este evangelio light que se está viviendo, donde aquí en Estados Unidos se han adoptado algunas conductas que no son correctas, como vivir juntos antes del matrimonio. ¿Entiendes? Entonces, aquí entra lo que es la fornicación. Y se mencionó a unos pastores que estaban hablando que vivieron en fornicación. ¿Cómo ellos van a corregir la fornicación dentro de su iglesia? ¿Ya me entienden? Sí. Del pasado al presente. ¿Cómo van a corregir la fornicación? Dime, ¿cómo eso? Estamos hablando de anatema dentro del pueblo de Dios. Esto es algo muy, muy, muy peligroso. Cuando se hace o se negocia o se lidia con los asuntos de Dios, vamos a hablar claro, y no es negocio monetario, en los negocios de Dios, que es la iglesia, la salvación de almas, hay que tener las cuentas claras, muy claras. Exacto. Recuérdate de lo que tú estás yendo, eso le vas a transmitir al pueblo, ¿me entiendes? Lamentablemente hay que tener un ojo muy avisor con esto. Así es. Mira, perdona que te interrumpa. Ahora mismo, mira, hace poco yo vi una publicación de alguien que puso algo que llena de preocupación. Hay mucha gente que se lanzan a los ministerios. Por esto es que Tito, Dios lo inspira en esta forma para decir estas cosas. La mujer, yo creo en el ministerio de la mujer. Yo creo en el pastorado de la mujer. Creo que si una mujer tiene un llamado de Dios para hacer la voluntad del Señor, puede hacerlo. Yo estoy consciente 100% y yo tengo un llamado a lo cual estoy trabajando en eso. Pero mira esto. Para uno poder ser una persona con un llamado irreprensible, como habla Tito, está diciendo al hombre marido de una sola mujer. No es que esté mal usted ser soltero, está bien, no hay ningún problema, pero usted tiene que guardar un testimonio cuando es soltero. Tiene que guardar un testimonio. Pero ¿qué usted me dice de una persona que se cataloga pastora de una iglesia o pastor de una iglesia y tiene una relación ahora, tiene una relación ahorita o sostiene una relación con alguien
de vez en cuando. Y publica en las redes sociales que es pastor o pastora. O sea, eso es lo que estamos viviendo. Yo estoy trayendo esto a la mesa porque estamos hablando de la corrección de la iglesia y mayormente de la corrección de los líderes de la iglesia, de lo que habla Tito. Y mira, a mí me gusta mucho eso que tú dices, porque esto no es un llamado a que alguien está por encima del otro, somos mejores que alguien. No. Esto es un llamado a lo que Cristo siempre ha dicho, arrepentidos y convertidos, para que nuestros pecados sean borrados. Porque después que yo acepto a Cristo, eso no significa que yo no voy a fallarle. Yo le voy a fallar, y eso es pecar. Fallar es pecar, ¿me entiendes? Vamos a ponerlo claro. Yo voy a cometer un pecado en muchas formas. Ahora bien, lo que yo siempre debo de trabajar conectándome con el Señor a través de su palabra, enfocándome en las cosas espirituales, dedicándome, es para que cuando yo cometa una falta, un pecado, yo esté tan sensible que inmediatamente no lo deje pasar un segundo para arrepentirme. Ahí es donde está lo que el Señor va a decir como decía con su siervo David. Tiene el corazón conforme a mí. No es porque simple y llanamente él no pecaba, porque miren, David pecaba y pecaba fuerte. Pero cuando él decía, espérate, yo fallé. Y podemos decir que, como decía Margie, que cuando nosotros estamos dejando que se nos carcoma la conciencia, ahí fácilmente no vemos el pecado. Porque mira, oye, hasta que Natán, el profeta, no se acercó a David y le puso una paradoja como si fuera para otra persona, y le dijo, no, pero ese eres tú. Ahí fue que él vino a caer en conciencia de todo lo que él había hecho. Y a veces, claro, ese mensaje que el Señor puede usar a ese ministro, ese predicador, de que tú y yo nos arrepintamos, es la forma de el profeta Natán, como se acercó a David, para que nosotros podamos arrepentirnos. A veces ese mensaje que va en la iglesia de convicción es la forma que Dios está usando para que tú y yo nos arrepentamos de ese comportamiento, de esa acción continua, porque fácilmente nosotros lo podemos hacer continuamente. Oye, cuando unas cosas, mira, lo primero es que el Señor dice que en esta carne tenemos nosotros al propio enemigo. No es solamente Satanás, la misma carne. Entonces, si nosotros no trabajamos continuamente, estamos mirando. Tú ves como cuando tú estás cuidando a un niño, tú estás cuidando que ese niño, aunque está jugando ahí, tú lo estás mirando para que no se vaya, no vaya a tocar los cables, no vaya a hacer esto. Oye, así mismo debemos nosotros de salvaguardar nuestra vida en el Señor. Sí. Como dice Pedro, sed santo porque Él es santo. Busca siempre esa santidad. Así es. Y eso declarar en nuestra vida es importante. Sí. Sí, eso es algo súper importante. Mira, Ignacio, tú estás diciendo eso y yo estaba pensando en el profeta Natán. Estamos hablando de que busca cómo era la trayectoria de él. Y mira, hablaste de David, uno de los personajes míos de la Biblia que más me identifico, que me identifico mucho es con David. ¿Tú sabes por qué? Porque hablamos siempre del padre de la fe, hablamos de Isaac, pero nunca hablamos de los flagelos que tienen cada una de esas personas, que llegaron a ser grandes en la palabra de Dios. Vamos a ver que David era un asesino. Sí. Era un asesino. Pero ¿qué sucede? Adúltero. El corazón de David era hermoso para el Señor. Sí. Y una circunstancia lo llevaba a eso. ¿Me entiendes? Ahora bien, tú puedes haber venido de la calle. Vamos a ponerte un ejemplo, porque no quiero que malinterpreten. Tú puedes haber venido de la calle, de haber tenido 1000 problemas en la calle.
haberte divorciado, haber tenido una vida tormentosa, quizá en el alcohol, en las drogas. Pero si cuando tú vienes a los pies de Cristo, esa vida es un testimonio para que otros lleguen a los pies del Señor Jesús, entonces tú tienes una vida que va a llevar a bendición a otro. Sí. La diferencia de lo que estamos hablando es cuando una vida es de testimonio, o sea, tu pasado es un testimonio para llevar a otros a Cristo, a cuando tú estás sirviéndole a Cristo y tu testimonio no está llevando a nadie a los pies del Señor. Este es el contraste, la diferencia. Eso es. Porque una criatura que se convierte al evangelio puede ser pastor. Un ser humano que se convierte al evangelio puede ser pastor. Puede ser evangelista. Si usted cometió un error y se casó y le falló el matrimonio y usted no estaba en el Señor y usted no conocía, usted conoció al Señor y no estaba andando bien en los caminos y usted se divorció, tuvo un problema, ¿verdad? O tuvo algún inconveniente delante de los ojos de Dios, te lo lleva y si usted va a servirle al Señor y lo hace de corazón y de repente usted se enamora de alguien y quiere formar una familia, pero ya usted se establece, ¿me entiende? Y no está rodando de aquí para allá ni está haciendo cosas que no estén correctas. Usted está dando un testimonio, ¿me entiende? De que la vida pasada de que su vida se puede regenerar y que no importa lo que haya pasado en su vida, usted puede llegar a servir al Señor de una forma poderosa que transforme y trastorne todo lo que el enemigo había hecho con su vida. Porque usted sabe los testimonios que hay de una persona como hablamos de este muchacho que vino aquí, de ser homosexual, a llegar a ser un rescatador. Así es. Pero hay algo, Margie. Tú diste un punto clave ahí. Hubo una transformación. Primero hubo una voluntad de hacer las cosas bien. Hubo una voluntad de apartarse de pecado. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Confesarlo y ponerle en la mano de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Al él tomar esa decisión, él colocar esa situación en las manos de Dios, la palabra de Dios dice que él es fiel y justo. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí viene esa regeneración, ahí viene esa restauración completa y plena, sin reservas. Y eso es lo que abre las puertas. Sí. Exacto. Dios, yo creo que se regenera una iglesia. Dios es bueno porque miren, Dios nos dejó este manjar en las escrituras para que nosotros aprendáramos, lo practiquemos y lo aprendiéramos, ¿verdad? Porque Él sabía que dentro de nuestra debilidades vamos a fallar, pero eso no significa que vamos a quedarnos ahí. Por eso es que es importante reconocer nuestra falla, como dice, viendo en el capítulo 2, que realmente se enfoca en que vive de manera justa y haz lo bueno. Muestra cómo realmente, en ejemplo, muestra cómo vivir. Y yo quiero leer este pequeño texto acá. Dice que realmente este capítulo ofrece directrices sobre cómo diferentes grupos dentro de la iglesia deben comportarse. Pablo, por ejemplo, habla a ancianos, ancianas, jóvenes, esclavos, enfatizando la necesidad de vivir de manera ejemplar. La disciplina no solo es para corregir, sino también para instruir y motivar a vivir en armonía con los principios del Evangelio. ¿Por qué eso es tan importante, amigos y hermanos? Porque cuando tú y yo servimos a Dios, mira, cada vez que yo camino en la calle, pienso, observo, yo lo que quiero es cómo agradar a Dios. Cuando tú desarrollas tú sabes que nosotros somos personas de hábitos, ¿verdad? ¿Por qué vamos a dejar que sean hábitos malos? Vamos a hacerlo hábitos buenos, ¿verdad? Como por ejemplo, ya no me llama la atención la pornografía porque no me enfoco en esas cosas. Me enfoco en otras cosas tan buenas que cuando de repente miro algo que no es apropiado, que no es un contenido apropiado, yo no espero 2 segundos para adelantarlo, moverlo, quitarlo. ¿Por qué? Correcto. Porque tú quieres agradar a Dios.
Pero entonces, cuando nosotros dejamos que, espérate, esas pequeñas cosas que casi nadie la está mirando, yo siempre digo, como terapeuta, consejero, estudiando la psicología, yo siempre digo que un depravador sexual no comienza simplemente en una acción. Eso comienza siempre aquí, pedacito, alimento. Igualmente, Es una idea. exacto. Igualmente un Correcto. mentiroso, ¿verdad? Como decía Pablo, que en esa ciudad era bien conocida como es, de hablar muchas mentiras. Pero eso no comienza al 100%. Eso comienza, ay, mira, ya le quedé mal a este amigo. Déjame decirle, oye, no pude ir porque estaba haciendo algo aquí en la casa. Y ya dije una mentirita. Pero ya quedé bien con ese muchacho, pensando, ¿me entiendes? Pero ya eso se convierte en un hábito de que, oye, el 95% de nuestras conversaciones tienen una mentira dentro. Y nos vamos engañando, nos vamos realmente convirtiendo en otro tipo de cristiano y no en el cristiano que Dios nos ha llamado a nosotros a ser. Entonces, aquí yo tengo una pregunta que creo que también puede ser muy significante, Isaac, Margie. Dice, Otra buscapié. sí. ¿Qué significa? Ay. Aquí vamos. Ya tengo el efecto de por aquel lado. Ya lo iba a poner, pero se me olvidó, lo tengo de aquel lado. Dice, ¿qué significa para ti vivir de manera justa en tu contexto actual? Vamos a ver. Hay que desglosarlo con cuidado. La palabra justa, ¿qué significa la palabra justa? Vivir de manera justa. Lo primero sería vivir agradando a Dios, vivir dispuesto a servirle a Dios, a serle fiel a Dios, vivir una vida conforme a los preceptos de Él. Wow. ¿Entiendes? Vivir una vida en la cual Él sea el centro de todo, tu guía, tu confianza absoluta, el que te está dando la mano, aunque tú no veas un camino seguro, aunque tú no veas un path enfrente de ti, saber que Él está ahí contigo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, una vida justa es una vida en la cual tú agradas al Señor, una vida en la cual tú pones a Dios en primer lugar. Para mí eso es una vida justa, y más en el contexto actual, donde la sociedad a ti te lleva a una situación, a donde la sociedad a ti te lleva por todo lo que no es correcto, todo lo que no agrada a Dios. ¿Entiendes? Hoy en día la sociedad ofrece sexo, no amor. Hoy en día la sociedad te ofrece estafa, te ofrece mentira, te ofrece un sinnúmero de cosas que lamentablemente no agradan al Señor. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida justa. ¿Cuál es esa vida justa? Estar opuesto a lo que el mundo te ofrece. Ojo, no somos perfectos, podemos caer en cualquier momento, pero tenemos que estar agarrados de Dios para que esas tentaciones no lleguen a nuestra vida. La palabra de Dios dice muy claramente, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Es una advertencia clara y un consejo claro que nos hace. Entonces, vivimos en un mundo a lo cual a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir una vida justa? Encomendarnos todos los días al Señor Jesús. Eso es así. Amén. Yo te puedo decir aquí, según en una síntesis que habla Timoteos 2:22, que puede ser seguir la justicia significa ir más allá. Significa renunciar a tus propios deseos y tus exigencias para poder hacer lo correcto, lo bueno, para que otros puedan recibir y ser bendecidos. Wow. O sea, nosotros entendemos que la justicia es solamente nosotros hacer, la justicia es solamente hacer lo que a mí me conviene. O sea, no hables mal de mí. Justo, ¿verdad? O sea, mi justicia. En este mundo ahora mismo estamos viviendo mucho lo que es el egoísmo. Todo lo que es para mí es justicia. Es lo justo. Pero nosotros no hemos puesto en el lugar de otras personas. La empatía tiene mucho que ver con lo que es ser justo. Sí. Porque juzgar
juzgar lo que pueda pasar con otras personas es muy injusto, ¿verdad que sí? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué es injusto? Porque nosotros no estamos viviendo a la persona solamente con los criterios propios, con lo que tú entiendes que tú tienes. Ahora bien, para tú poder hacer justicia, tú tienes que tener las bases morales, tienes que tener las bases de lo que Dios te da, del amor de Cristo. Entonces tú ahí haces la justicia va a ser muy diferente. Porque mira esta frase, la ley del talión nos dice a nosotros, ojo por ojo, diente por diente, que está dentro del código de Hammurabi, que lo usaban ¿quiénes lo usaban eso? Los babilonios en ese tiempo, el código de Hammurabi. Y hablaba de que si tú me hacías algo, lo iba a cobrar con la misma medida. Sí. Pero ¿qué nos manda a hacer el Señor? El Señor te manda a ponerte en el lugar del otro, a pensar por el otro. Te manda a rellenarte y a ser puesto en una condición de amor. Que te manda a poner la otra mejilla. Si esa persona te insulta, te daña, te hace algo, tú no vas a verlo como una ofensa. Tú lo que vas a ver es como un ser que necesita amor. Es difícil. No hay poder humano en esta tierra que te haga hacer algo como eso. Tú tienes que estar revestido del amor de Dios, de los principios del Señor, los cuales Él estableció en su palabra, para tú poder actuar de esa manera. ¿Entiendes? Sí. Caer preso y ponerte a cantar y luego tú defender al que te metió preso. ¿Qué? Dime, eso es algo muy serio. Y Pablo lo hizo. Pablo y Silas lo hicieron. ¿Se recuerdan cuando Pablo y Silas estuvieron en la prisión? Que adoraron, se rompieron las paredes, hubo un temblor. Pero ¿qué pasó con los guardias que estaban ahí? Automáticamente pensaron que se habían ido y querían matarse ellos, porque pensaron que se habían ido. ¿Y qué le dijeron ellos? Entonces los defendieron. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Hacer justicia, en este caso para mí, es anteponer tus propios principios y poner los principios de Dios. Es negarte a ti mismo, como dice el salmista, menguar tú para que crezca ¿quién? Para que crezca el Señor en ti. Es difícil, señores, es súper difícil. Esto no estamos hablando que nosotros lo hacemos y que yo te estoy diciendo, no. Todos aquí los que estamos y todos los que están afuera, en algún momento se han enfrentado a un problema moral dentro de la palabra y espiritual, donde esto que estoy diciéndole ahora choca bastante. Sí. Pero nosotros como cristianos, para ser irreprensibles y aplicar la justicia, debemos de hacer esto. Porque es lo que nos manda la palabra de Dios. Eso es así. Tú dices algo muy fuerte y a veces yo digo, Dios mío, ayúdanos, porque me recordaba, mientras tú hablabas, me recordaba de este siervo que se acercó a su Señor pidiéndole clemencia, que le perdonara las deudas que tenía. Y es interesante que nosotros buscamos justicia para nosotros, pero la Biblia redata que este hombre, había otro que le debía a él muy bajo de lo que fue perdonado. Y él no tuvo compasión y lo metió a la cárcel. Y cuando su señor se dio cuenta de eso, por la falta de consideración y de justicia que él hizo, que, oye, decía, no te preocupes, en vez de decir, no te preocupes, yo recibí compasión, misericordia, voy a hacer lo mismo contigo, no, te perdono esa deuda. No, simple y llanamente dijo, no, tú tienes que pagarme, y atacándolo lo puso en la cárcel. Entonces a veces yo digo, wow, nosotros somos más prestos para ser malos que para practicar la justicia de Dios, la benevolencia de Dios, el perdón, la misericordia de Dios. Sí. ¿Por qué? Porque, óigame, amigos y hermanos, nosotros somos malos, pecadores. Y cuando tú quieres poner tu referencia, tu modelo o comparación con otras personas, tú estás mal.
siempre usa a Cristo como tu referencia de comparación. Y tú siempre te vas a entender que tú estás mal, que tú no le llegas ni a los tobillos, ni siquiera a los tobillos. Entonces sabes que necesita su perdón. Yo siempre digo, cuando nosotros buscamos a mi amigo, mira, o a ese vecino, a ese hombre, y nos comparamos con ellos, yo no soy tan malo porque, mira, fulanito hizo aquello. O yo no soy tan malo, mira, esa persona hizo esto. No, compárate con Cristo y tú vas a ver que tú no vas a dar ni siquiera un nivel, el nivel más bajito de los niveles, tú no vas a dar ese nivel en comparación con Cristo. Entonces vas a tener que reconocer que eres pecador, que eres malo y que necesitas de Él al 100% para poder sobrevivir. Oigan, eso es lo que Cristo vino a hacer acá. A decirnos a nosotros, mira, tú ahora tienes un background mucho mejor que tu propio background, porque ya no es tu background, ya no es tu historia, sino la historia de Cristo. Ya no es tu santidad, sino la santidad de Cristo. Ya no es tu respuesta, sino la respuesta de Cristo. O sea, yo creo que basado en eso, sí nosotros podemos mejorar, sí nosotros podemos de una forma u otra continuamente buscar eso. ¿Por qué? Porque si Dios me perdonó siendo como yo soy, amigos y hermanos, ¿saben qué? Ahora yo quiero complacerlo, no fallándole. Si hablaba mentira, ya yo no quiero hablar mentira. Si buscabas, si mirabas pornografía, ya yo no quiero mirar pornografía. Si buscaba mujeres, ya yo no quiero buscar mujeres. Si buscaba placer en cosas que son ilícitas, ya yo no lo quiero hacer. ¿Sabes por qué? Porque ahora lo que yo quiero es complacer a mi Cristo. ¡Wow! ¡Qué lindo sería, eh! ¡Wow! Precioso. Mira, en el capítulo 3 habla algo muy lindo y es prácticamente una de las cosas que es en el comportamiento dentro de la sociedad. Dice que recuerda que una vez también tú fuiste necio y rebelde. Eso le dice el apóstol Pablo. Estábamos extraviado, esclavo de diversos deseos y placeres. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor hacia la humanidad nos salvó. ¿Eso es así? Wow. Así es. Wow. Más claro de ahí, Dios mío. No se puede decir, ¿verdad? Más claro de ahí no se puede decir. No, ya. A veces uno tiene que... Estas cosas tienen que pasar, porque está escrito en la palabra y el Señor no se equivoca. Pero a veces nos ponemos a pensar a dónde tenemos que pensar, a dónde queremos llegar siendo cristianos. ¿Qué estamos haciendo en realidad como representantes de Cristo Jesús? ¿Qué refleja nuestra vida? Y eso es lo que Tito más nos hace. Tito es un confrontador. ¿Entiendes? Tito es un confrontador. Él quiere que tú te confrontes con Cristo Jesús. Que tú veas lo que tú haces, que veas qué está pasando en tu vida, si estás representando verdaderamente y genuinamente al Señor Jesús. ¿Entiendes? Eso es algo que nos debe de llamar mucho a reflexión. Sí, ¿verdad que sí? Yo tengo 3 preguntas aquí. Vamos a ver, Isaac, ¿qué tú nos dices? Ay. Otro vocabulario. Dale. Dice, ¿cómo podemos ser un testimonio de la gracia de Dios en nuestra comunidad? ¿Cómo podemos ser un testimonio de la gracia de Dios? Siendo un libro abierto, expresando las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, expresando las maravillas que Dios ha hecho con nuestra familia, las bendiciones que hemos recibido, el solo hecho de poder ser libres, de poder adorarle. Ya demostramos parte de la gracia de Dios reflejada en nosotros. El hecho de caminar conforme a sus preceptos, ya estamos mostrando la gracia de Dios con nosotros. El hecho de hacer un buen testimonio, de dar un buen testimonio, de tener un buen testimonio, ya es demostrando la gracia de Dios con nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Somos carta leída del mundo.
como creyentes, como cristianos. Y cuando nosotros caminamos conforme a la gracia de Dios, esta se refleja en nosotros. Y la gente lo dice. Cuando una persona acepta el evangelio, ¿qué es lo primero que dice? Oye, pero tú sí te ves diferente. Tú sí te has cambiado, muchacho. Yo veo algo diferente en ti. Algo que el mundo no puede ofrecer. ¿Tú me entiendes? Ignacio, Margie. Entonces, Sí. ¿cómo podemos Eso hacer es así. esto? Siendo ejemplo para la comunidad, pero sobre todo demostrando el amor de Cristo Jesús para con nosotros y con las otras personas. Mira, Ignacio, yo le voy a hacer, a mí me gustan las anécdotas, no sé si se han fijado. Eso es bueno. Mira, cuando yo tenía la edad de apenas 20, tenía que tener como 24 años para 25, yo me fui de la iglesia, no me fui, o sea, estaba alejada de la iglesia donde yo nací, crecí, y tenía mi hijo mayor, tenía que tener prácticamente un año y algo, un año y un mes, y él me le dio un problemita de estómago. Estamos hablando después que tú te graduaste de la universidad, ¿como cuántos años después de eso? No, eso fue antes de graduar. Ay, Dios mío, Ignacio. Ay, ustedes sí son malos. Ignacio, necesitamos averiguar esa edad, ¿oíste? Sí. Sí, hay que sacarla. ¡Cuánta maldad! Mira, y me acuerdo que yo estaba sentada y había una niña con una señora. A mí siempre me han gustado las prendas, me ha gustado el maquillaje, no sé si algunos se dan cuenta, qué obvio. Y yo estaba sentada y estaba arregladita, bien, con mis prendas, mis cosas, y me dice, estoy ahí de lo más tranquilo, viendo a mi hijo jugar en el piso con la otra niña que está ahí. Me acuerdo bien porque tenía muchas colitas hechas y me llamó mucho la atención todas las colitas que tenía en la cabeza la niña. Y la señora me mira y me dice, discúlpeme, usted conoce del Señor Jesús, ¿verdad? Y yo le digo, sí, yo conozco del Señor Jesús, claro que sí, yo nací y crecí en una iglesia. Sí, sí. Se va la señora, jala a la niña, yo llamo a Oriel, le digo, Oriel, ven para acá. Yo era media incómoda en ese tiempo. Ven para acá. Y la señora pasa de nuevo, va donde la niña, se me sienta al lado y me dice, usted conoce del Señor Jesús, ¿verdad? Le digo, sí, yo conozco del Señor Jesús. Usted es cristiana. Ella no me está preguntando, ella me está diciendo, usted es cristiana. Y le digo yo, sí, yo conozco del Señor Jesús. Le respondo así. En una le digo, mire señora, yo le voy a decir algo. Que usted me vea mi cara de pinta de una mujer cristiana. O usted me está viendo a mí que yo ando con una Biblia o algo y le estoy diciendo a usted que yo soy cristiana. Y la señora me dice, no, tiene razón. Y se va. En un ratito más vuelve la señora ya y me incomoda y me dice, mire, usted lo que es una pariguaya del mundo. Sí. Porque por encima de la ropa se le ve lo que usted lleva adentro. Y yo cogí un pique tan grande, pero en ese momento cuando le fui a responder, me llamaron del consultorio para que entrara a llevar al niño. Y yo entro y oigo lo que me va a decir el doctor, pero estoy inquieta porque yo quiero salir a decirle otra cosa a la señora, por lo que me dijo. Cuando yo salí, voy a buscar a la señora y no veo que está ahí, ni está la niña. Y me dice, una de la secretaria me dice, ya le voy a, bueno, el doctor no va a ver el niño. Le digo, espérate. La señora que estaba ahí con la niña que estaba jugando mi hijo, ahí sentado, ¿dónde está ella? ¿Ya salió, fue al baño o algo? O la atendieron y me dice ella, ¿qué señora? Y me dice, le digo yo, la señora que estaba ahí con la niña que tiene muchas colitas. Y me dice ella, señora, mire, aquí vinieron 2 personas asustadas con usted porque usted la vieron discutiendo sola. ¿Qué? Oye, sí. Cuando a mí me dijeron eso impactó tanto mi vida que dio un giro de 360. Un giro de 300, de 180, para que no volviste al mismo punto, de 180. Bueno, sí, exacto. Media vuelta. Exacto. Cuando yo me di cuenta de todo esto que estaba pasando, yo fui y oré y le pedí al Señor que me mostrara qué estaba pasando con mi vida. Entendí que lo que el Señor quería que yo viera era que por más que yo intentara hacer lo que Él había puesto en mí, me llevaba al mismo punto de regreso hacia Él. Porque hay algo dentro de ti. Cuando el Señor obra dentro de ti, hay circunstancias que te hacen flaquear.
el Señor va a buscar la manera de traerte y Él te va a confrontar. Sí. Yo entiendo a Tito como esa mujer que me confrontó ese día, que me dijo, no, usted lo que es una pariguaya del mundo. O sea, usted se cree mundana, pero usted lo que refleja es lo que le han inculcado y los principios que usted tiene y lo que usted tenga encima, porque para mí usar prendas y maquillaje era un pecado. Y lo que usted pensaba que era un pecado para usted, en realidad el Señor no está viendo eso, el Señor está viendo lo que tú eres, Sí. lo que tienes dentro de tu corazón. ¿Entiendes? Cuando eso llegó a mi vida, transformó mi vida de una forma muy radical y entendí qué era lo que el Señor quería hacer conmigo, porque Él me quería dentro de su camino y quería que yo fuera irreprensible, pero comenzaba conmigo misma, Sí. entendiendo lo que Él estaba haciendo en mí. Sí. ¿Entiendes? Sí. Hasta que nosotros no llegamos a comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros, el propósito que Dios tiene en nosotros, nosotros vamos a seguir siendo lo mismo que pasaba con estos escribas y fariseos. Toda esta persona una pariguayo del mundo, conociendo la verdad, pero viviendo en una etapa que bastante fugaz, pero el Señor te llama a lo que Él quiere que tú hagas en realidad. Y va a poner este podcast para que te lo digan, y va a traer una mujer que tú no vas a saber de dónde salió, ni vas a verla, volver a verla más, o va a traer a alguien en el tren o en el bus que te va a decir algo, que te va a confrontar, porque el Señor va a traer un Tito a tu vida. Sí. Para que tú llegues a los caminos del Señor con honestidad, con sinceridad, para que renueve tu forma de actuar dentro de los caminos del Señor y te transformes hacia Él. Wow, sí. Entonces, así es que yo veo esta pregunta que tú hiciste, esa es mi definición. Mira, tú mencionaste algo muy poderoso ahí, porque yo, recordándome un poquito de esa historia de Israel, tú sabes que Pablo tuvo que lidiar mucho con lo que es la circuncisión, debido a que muchos judíos que se habían desplazado a muchas de esas ciudades, así, de esos países de gentiles, ellos querían continuar con esas tradiciones. Y le decían a muchas de estas personas, a los gentiles, ¿verdad?, que si ellos no se circuncidaban, pues no, obviamente no iban a tener una salvación concretada. Y eso es, como tú dices, hay muchas tradiciones en la iglesia que las personas se están dejando llevar de que si tú viste de esta forma, si tú luces de tal forma, o si no lo llevas, si lo llevas, si tienes candadito, si no lo tienes, si te recortas, si no te recortas, todas esas cosas. Y nos olvidamos de las cosas más importantes, de lo que el Señor quiere que haga. Mira, por eso yo me gozo, porque es que todos los ejemplos que hay en la Biblia es para que tú también te lo apliques, ¿verdad? Porque mira, en aquel entonces ellos decían, tenían una religiosidad, para mí todo eso es religiosidad, tan estricta de, oh mira, tus apóstoles están comiendo sin lavarse la mano. Y ya de eso querían hacer un argumento que solo iba a impedir el enfoque de lo que el Señor estaba enseñando. El Señor le dijo, mira, eso realmente no es el problema. Ahora bien, lo que tú tienes en tu corazón, que sale, siempre procura que sea filtrado a través de la palabra de Dios, porque esto es lo que contamina. Y ahí es donde nosotros perdemos como la visión de qué es lo que Dios está enfatizando. Por ejemplo, eso que tú decías de ese cambio, que Dios estaba haciendo algo contigo, ahí está lo opuesto. Hay personas que se sueñan que Dios le dijo que debe de vestir con una falda hasta el tope y ya quieren, Dios quizás está haciendo una convicción con esa persona, pero ya lo quieren traer para la iglesia entera. Oh, y si te ven a ti sin eso, ya te quieren condenar. Entonces, hay que mantener un balance y entendimiento. Pidámosle a Dios que da entendimiento. Él dice, pidamos y Él os dará. Busquemos y hallaremos. Toquemos y Él nos abrirá. Pero eso también es en conocimiento de cómo nosotros debemos de caminar, de dirigirnos en este caminar del Evangelio. Porque yo le voy a decir, hermanos, amigos y hermanos,
hay muchas cosas que no nos permite a nosotros ver la gloria de Dios, porque nosotros mismos ponemos estos obstáculos por encimita. Son cositas superficiales, pero lo hacemos tan propio de nosotros que nos olvidamos de lo más profundo, de lo más verdadero, la integridad, la búsqueda continua con Dios, la meditación en su palabra, el cambio radical de nuestros comportamientos que no agradan a Dios. ¿Cómo nosotros podemos cada día más caminar para agradar a Dios? Oye, cuando Pablo dice en una de sus cartas, imítame a mí, sé imitador de mi persona, así como yo soy imitador de Cristo. Mira, eso es profundo, eso se dice rápido, pero es profundo. Yo digo que él fue un freco, porque mira, eso es. Mira, no es cualquiera que se atreve. Sí, no es cualquiera que se atreve a decir una cosa así. Mira. Y al decirlo, yo digo, tú tienes que entender algo. Cuando tú te pones a buscar a Dios, a vivir para Dios, a agradar a Dios, mira, mucha gente lo va a ver. Sí. Mucha gente va a ver que Isaac, Margie, Raquel, myself, nosotros no estamos simple y llanamente tratando de agradarnos a nosotros mismos, sino de buscar a Dios, de parecernos como Dios, que tenemos mucha desventaja, mucho flaw, claro, pero eso no significa que vamos a seguir, a detenernos, que vamos a parar, no. Si yo aprendo que esto lo estoy haciendo mal, oye, déjame arrepentirme y moverme hacia adelante. Wow. Mira, yo voy a darle esta última pregunta a Isaac para que él cierre con broche de oro y nos despida también. Dice, dale. ¿Cómo podemos promover un espíritu de bondad y obediencia dentro de tu iglesia y tu comunidad? ¿Cómo podemos promover un espíritu de bondad y obediencia? Sí. Siendo fiel a Dios. Y sigo con el mismo tema de siendo fiel a Dios, demostrando lo que Dios hace contigo. ¿Por qué siéndole fiel a Dios? Porque Dios es fiel con uno, predicando con el ejemplo, demostrando bondad, demostrando el amor y la compasión de Cristo Jesús hacia las demás personas. No importa que sea un pecador. Siempre, siempre, siempre hay espacio para la redención. La sangre de Cristo está vigente todavía para perdonar pecados. Se le habla con amor. Se le dice obviamente que está mal, pero se le predica y se le enseña el amor de Cristo Jesús. Dentro de tu iglesia y dentro de la comunidad. Dentro de la iglesia obedeciendo lo que Dios te mandó a hacer. Siendo obedientes. ¿Entiendes? Siendo un promotor de la palabra de Dios. Siendo un promotor de las enseñanzas del Maestro. Siendo un vivo ejemplo de lo que Él quiere que nosotros seamos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Wow. Con nuestro testimonio. Muy bueno, muy bueno. Pues ya que tú diste esa última, ¿tiene algo que decir? No, yo estoy diciendo bueno y fuerte. Sí, tremendo, tremendo. Bueno y fuerte, porque una de las cosas que más nos cuesta todo es obedecer. Sí, wow. Y es una de las cosas que nosotros tenemos más problemas. Porque fíjate, la obediencia es como la clave. La obediencia es agradar a Dios en todo como tú te conduces. Wow. Y practicar esa bondad, practicar la bondad. Cuando a veces nos sentimos tan grandes nosotros, a veces, dentro de algunos hermanos, que lo vemos por abajito. Yo estoy en otro estatus. A otro nivel. A otro nivel, sí. Y mira, a veces yo digo, oye, pero cuando tú, yo sé que ustedes como doctores, ¿verdad? Médicos, cuando ustedes ven un cuerpo por dentro, ustedes dicen, mira, ahí no hay nivel ni arriba ni abajo. Cada quien tenemos los mismos factores. Eso me recuerda mucho cuando yo llegué a ver a Raquel. Tú sabes que nuestra niña fue con cesárea.
Y yo miraba todo, porque para mí le sacaron todo. Yo veía todo eso afuera. Y yo decía, tú estás bien, y tú estás bien, Dios mío. Pero tú estás bien. Y yo, ¿qué es esto? Y ella sí, tranquilita, pero yo miraba, porque yo estoy mirando muchas cosas de adentro, afuera, tú sabes. Entonces, imagínate. Igual después. Sí. Entonces, no sobrarán piezas. Sí, yo espero que no, porque imagínate, si es como el carro, el mecánico aquel que lo desarma y le sobran varias piezas y que, mira, nos vamos a ahorrar estas piezas ahora. Pero yo miro eso y digo, Dios nos hizo, no importa si tú eres blanquito, morenito, indiecito, como sea, lo que está por dentro es la misma cosa. Y no hay una raza, simplemente está la única raza, la raza humana. Y Dios quiere que cada uno de nosotros miremos como debemos. Oye, cuando muere el rico y el pobre van al mismo lugar, hermano. Si tú me dijeras, no importa que a ti te pongan en el cementerio de más prestigio, lo que sea, usted está ahí, usted se va a volver tierra. Ceniza, no importa que usted sea el hijo de la reina o del rey. Pero, ¿qué diferencia es cuando tú y yo somos hijos del rey de arriba? El rey de reyes y señor de señores. Porque ahí sí es que hay un cambio total. Ahí sí que hay una diferencia. Así que muchas gracias, hermanos, amigos y hermanos que estuvieron con nosotros en este episodio tremendo. La disciplina de la iglesia. ¿Cómo debemos nosotros conducirnos, verdad? Es importante eso. Te veremos en la Muchas próxima. Bendiciones. Dios me les bendiga y me les guarde. Amén, amén. Así muchas bendiciones. A Raquel, hasta la próxima. No dejes solo, Raquel, para la próxima. Ay, extrañamos, Raquel, un paquetón, mi vida. Un beso y un abrazo. Así es. Bueno, bye bye. Bye bye.